Y respondióle Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros creemos y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Juan 6, 68 y 69. La multiplicación de los panes y los peces y el discurso del pan de vida. En la respuesta de Simón Pedro a Jesús, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, resalta la fe y el reconocimiento de Pedro en Jesús como el Cristo, el Hijo de Dios viviente, y establece un momento crucial en el Evangelio de Juan capítulo 6. El encuentro de Jesús con la multitud junto al mar de Galilea después del milagro de la multiplicación de los panes y los peces marca el inicio de una de las enseñanzas más profundas de Jesús sobre su identidad como el pan de vida. Jesús revela la verdadera motivación de quienes lo buscan, que es la satisfacción material en lugar de la comprensión espiritual, y establece un contraste fundamental entre quienes buscan a Dios por beneficios temporales y quienes lo buscan por su valor eterno. Jesús advierte contra trabajar solo por la comida que perece y habla de la comida que permanece para vida eterna, un alimento espiritual que satisface el alma y que es un don que el Hijo del Hombre dará, señalando la autoridad divina de Jesús como proveedor de vida eterna. El sello del Padre y la obra de Dios. El sello del Padre, que es Dios, confirma la misión de Jesús como el enviado de Dios, valida su mensaje y ministerio ante el pueblo, y establece la identidad de Jesús como el auténtico representante de Dios, distinguiéndolo de falsos maestros y profetas. En la sección El respaldo celestial describe cómo el sello de Dios representa el respaldo completo a las palabras y obras de Jesús, dándoles validez y poder divino, y cómo la multitud busca dirección y un camino correcto para servir a Dios. En la pregunta fundamental, ¿qué haremos para que obremos las obras de Dios?, revela un deseo sincero de agradar a Dios y cumplir con sus expectativas, y muestra que la multitud está dispuesta a actuar y a conocer el camino correcto para seguirlo fielmente. En la respuesta de Jesús a la pregunta de la multitud es sorprendentemente simple, estableciendo la fe como la obra fundamental que Dios requiere, y centra la atención en una relación personal con Él como el enviado de Dios, en lugar de rituales o leyes. La petición de una señal y el verdadero pan del cielo. O la multitud, a pesar de haber presenciado la multiplicación de los panes, pide más pruebas y señales de Jesús, revelando su incredulidad persistente y su tendencia a poner a prueba a Dios continuamente, y comparan a Jesús con Moisés, buscando una señal igual o superior a las maravillas del Éxodo. Jesús corrige la percepción errónea de que fue Moisés quien proporcionó el maná, aclarando que el verdadero proveedor fue Dios mismo, y establece que el verdadero pan que ahora el Padre está ofreciendo es una realidad actual y accesible, y que él mismo es el pan divino que descendió del cielo y da vida al mundo. En la definición del pan de Dios por parte de Jesús establece tres características esenciales: su origen celestial, su capacidad para dar vida, y su naturaleza personal, y muestra que Jesús es el pan vivificante que da vida al mundo y es la fuente de toda provisión milagrosa. En la progresión de Jesús hacia su declaración explícita de ser el pan de vida transforma un concepto abstracto en una persona concreta, preparando el terreno para que la multitud responda con entusiasmo a la mención del pan que da vida. Jesús, el pan de vida. En la petición de la multitud, Señor, danos siempre este pan, muestra un deseo genuino aunque todavía materialista, similar a la petición de la mujer samaritana que pidió Señor, dame esa agua, revelando un patrón en el que las personas inicialmente entienden las ofertas de Jesús en términos materiales. En la petición de la multitud crea la oportunidad perfecta para que Jesús revele plenamente su identidad como el pan de vida, utilizando la fórmula divina Yo soy que evoca el nombre de Dios revelado a Moisés, y prometiendo satisfacción espiritual permanente a quienes vienen a Él y creen en Él. La incredulidad y la seguridad de la acogida. Jesús señala la paradoja de quienes han presenciado sus milagros pero siguen sin creer, revelando que la evidencia visual no garantiza la fe verdadera, y que la incredulidad no es resultado de falta de evidencia, sino de una resistencia interior a la verdad. En la seguridad de la acogida se basa la soberanía divina en la salvación y la perfecta armonía entre el Padre y el Hijo, garantizando que todos los que el Padre le entrega vendrán a Jesús y que Jesús nunca rechazará a quien acuda a Él. La misión de Jesús y la voluntad del Padre. En la misión de Jesús revela la perfecta armonía entre el Padre y el Hijo, trabajando juntos para la salvación, y se somete completamente a la voluntad del Padre, modelando la obediencia perfecta. En la voluntad del Padre es que ninguno de los que ha dado a Jesús se pierda, revelando su compromiso con la seguridad eterna de los creyentes, y Jesús se compromete a preservar a todos los que el Padre le ha dado, garantizando su seguridad eterna. En la promesa de resurrección es un aspecto fundamental de la voluntad del Padre,
que incluye la resurrección futura de todos los creyentes, garantizando no solo la preservación espiritual sino también la restauración física completa, y se basa en la seguridad eterna que ofrece protección continua durante esta vida y resurrección gloriosa en la vida venidera. El camino a la vida eterna comienza con contemplar a Jesús, reconociendo su identidad y obra, y luego se transforma en fe, confiando plenamente en su persona y promesas, lo que resulta la posesión presente de la vida divina que trasciende la muerte y culmina en la resurrección física en el día final. Murmuraciones y la iniciativa divina. En la declaración de Jesús de que yo soy el pan que descendí del cielo genera murmuraciones y rechazo entre los judíos, quienes cuestionan su origen divino y se basan en su conocimiento de su familia terrenal para objetar sus afirmaciones, lo que revela la incapacidad de reconciliar lo humano y lo divino en la persona de Jesús. En la respuesta de Jesús a las murmuraciones es confrontar directamente la actitud negativa y profundizar en su enseñanza, revelando verdades más profundas sobre la relación entre el Padre, él mismo y los creyentes, y demostrando su autoridad divina, y estableciendo que la iniciativa divina es esencial para la fe salvadora, y que la fe es un don divino que transforma nuestra comprensión de la salvación como obra de Dios de principio a fin. En la enseñanza de Jesús sobre la iniciativa divina y el don de la fe presenta una comprensión profunda de la salvación, destacando la prioridad de la gracia sobre el esfuerzo humano, y revela que nadie puede venir a Él sin la atracción del Padre que lo envió, lo que subraya la importancia de la gracia y la fe en la relación entre Dios y los creyentes. La promesa de resurrección y el proceso de salvación. En la sección La promesa de resurrección destaca el compromiso de Jesús con la resurrección futura de todos los que el Padre le da, completando el círculo de la obra divina, y se refiere a la enseñanza profética que establece la continuidad entre el Antiguo Testamento y su ministerio. El proceso de salvación comienza cuando una persona escucha la enseñanza divina, aprende y asimila la verdad divina, y como resultado natural, acude a Jesús, reconociéndolo como la encarnación de la verdad aprendida del Padre, y este proceso se basa en la relación exclusiva de Jesús con el Padre. Jesús establece su autoridad única como revelador del Padre, basada en su relación exclusiva con Él, y declara que es el único mediador perfecto entre Dios y los hombres, y que aquel que cree en Él tiene vida eterna, lo que se presenta como un don incomparable que trasciende la muerte y el tiempo. Yo soy el pan de vida. En la reiteración de su identidad como yo soy el pan de vida enfatiza la importancia fundamental de su misión y establece a Jesús como la única fuente verdadera de sustento espiritual, excluyendo cualquier alternativa, y subraya la relevancia permanente de esta verdad para todas las generaciones de creyentes a lo largo de la historia. Jesús presenta el verdadero pan del cielo que ofrece vida eterna, trascendiendo las limitaciones del maná, que aunque fue un milagro extraordinario, no pudo prevenir la muerte física de quienes lo comieron, y destaca la diferencia entre el alimento terrenal y el pan celestial que ofrece vida eterna. Del nuevo pan que ofrece Jesús no solo sustenta temporalmente, sino que vence la muerte misma, ofreciendo una solución al problema humano más fundamental y demostrando su superioridad absoluta sobre cualquier provisión anterior. Jesús se presenta como el pan vivo que ha descendido del cielo, ofreciendo una promesa extraordinaria de vida sin fin para quienes participan de él por fe, y anticipa su sacrificio en la cruz, revelando que dará su cuerpo físico para la salvación universal. El debate sobre la carne y la sangre de Jesús. En la enseñanza de Jesús provoca un acalorado debate entre los judíos, que interpretan sus palabras literalmente y no pueden comprender cómo podría cumplirse tal afirmación, lo que revela la dificultad de entender las verdades espirituales cuando se aplica un razonamiento puramente material. Jesús utiliza una expresión solemne para introducir una verdad de importancia fundamental, llamando a la atención más seria posible, y establece que la participación en su carne y sangre es condición indispensable para la vida espiritual, utilizando un lenguaje deliberadamente provocativo para desafiar las concepciones superficiales y materialistas de sus oyentes. En la promesa de vida eterna se logra a través de la participación plena en la vida y sacrificio de Cristo, bebiendo su sangre y comiendo su carne, lo que significa apropiarse personalmente de su muerte expiatoria y recibir la vida divina que trasciende la muerte, y experimentar la resurrección corporal en el día final. Jesús afirma que su carne y sangre son alimento y bebida en el sentido más auténtico y profundo, superando cualquier sustento físico, y promete una satisfacción espiritual completa para quienes participan de él, nutriendo el alma de manera que ningún alimento terrenal podría lograr. La comunión íntima con Jesús. La comunión íntima con Jesús se logra a través de la participación personal en su vida y sacrificio, lo que es el fundamento de la comunión con Él,
y se caracteriza por la necesidad de una participación íntima y personal en su vida y sacrificio. La morada mutua se refiere a la unión espiritual profunda entre Cristo y el creyente, donde Cristo habita en el creyente y el creyente en Cristo, lo que resulta en una comunión real y transformadora que afecta toda la existencia. La unión transformadora y la vida compartida permiten que la vida divina de Cristo fluya hacia el creyente, transformándolo progresivamente a su imagen y semejanza, y estableciendo una relación viva entre el creyente y Cristo. El paralelo divino se establece a través de las palabras de Jesús, quien declara que su vida deriva del Padre y depende de su relación con Él, y que el creyente vivirá por Él, creando una cadena de vida divina que se inicia con el envío del Padre. El verdadero pan del cielo. Jesús se presenta como el verdadero pan del cielo, el don divino que satisface el hambre espiritual de la humanidad, y que ofrece vida eterna a aquellos que participan de él, en contraste con el maná que solo sostuvo temporalmente pero no evitó la muerte. La enseñanza de Jesús se imparte en un contexto específico, en la sinagoga de Capernaum, que era el centro de la vida religiosa judía y la base de operaciones del ministerio de Jesús en Galilea, lo que hace aún más significativa la reacción negativa a su enseñanza. La reacción de los discípulos. La reacción de los discípulos a la enseñanza de Jesús es de confusión, ofensa, duda y aceptación, ya que muchos de ellos encontraron sus palabras demasiado desafiantes para aceptarlas, y dijeron: «Dura es esta palabra, ¿quién la puede oír?». La reacción de los discípulos de Jesús revela que seguirlo implica enfrentar verdades que desafían nuestras preconcepciones y comodidad intelectual, y que Jesús demuestra su conocimiento sobrenatural al percibir los pensamientos y murmuraciones internas de sus discípulos sin necesidad de que las expresaran verbalmente. La capacidad de Jesús para conocer los pensamientos internos revela su omnisciencia divina, quien puede ver directamente en el corazón humano, más allá de las palabras o acciones externas, y responde estas dudas internas con una pregunta que invita a una reflexión más profunda, mostrando su deseo de guiar a sus discípulos hacia la verdad. En la pregunta de Jesús, ¿esto os escandaliza?, confronta directamente la reacción negativa de sus discípulos, reconociendo que sus palabras han causado tropiezo y ofensa entre ellos, y funciona como un espejo que revela el estado espiritual de los oyentes, mostrando que el escándalo surge no de la falsedad de las palabras de Jesús, sino de la resistencia del corazón humano. El regreso al cielo y el espíritu que da vida. Jesús anticipa su regreso al cielo tras completar su misión terrenal y plantea la pregunta retórica: «Pues qué, si viereis al Hijo del Hombre que sube donde estaba primero», lo que presenta un desafío aún mayor para la fe de sus discípulos, invitándolos a prepararse para verdades aún más asombrosas que requerirán una fe más profunda. Jesús establece el principio fundamental de que la verdadera vida proviene del Espíritu, no de la materia, y declara que el Espíritu es el que da vida y que la carne nada aprovecha. Desafiando cualquier interpretación puramente literal o materialista de sus enseñanzas y dirigiendo la atención hacia las realidades invisibles, pero eternas que constituyen el fundamento de la vida verdadera. Finalmente, Jesús declara que sus enseñanzas no son meras ideas o conceptos, sino vehículos de espíritu y vida, y que las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, lo que subraya la importancia de buscar la vida en la dimensión espiritual y no en la satisfacción de necesidades meramente físicas o materiales. La calidad espiritual de las palabras de Jesús se destaca, ya que pertenecen al ámbito espiritual y comunican realidades espirituales que trascienden lo material y visible, y poseen el poder de impartir vida divina a quienes las reciben con fe. La incredulidad y la iniciativa divina. La incredulidad persistente entre los seguidores de Jesús es reconocida por él, quien sabe desde el principio quiénes son los que no creen, y específicamente conoce la identidad de su futuro traidor, Judas Iscariote. La iniciativa divina es reiterada por Jesús, quien subraya que nadie puede venir a él por iniciativa o capacidad puramente humana, y que la fe salvadora es un don divino otorgado por el Padre como expresión de su gracia soberana. El abandono de los discípulos y la confesión de Pedro. La enseñanza difícil de Jesús sobre su identidad como el pan de vida y la necesidad de participar de él para tener vida eterna lleva a muchos de sus discípulos a abandonarlo, lo que marca una ruptura definitiva en su relación con Jesús y su comunidad de seguidores. Jesús se dirige a los 12 apóstoles y les pregunta si también ellos quieren abandonarlo, ofreciéndoles la libertad de elegir quedarse o marcharse, y Pedro responde que no hay alternativa viable a Jesús, ya que él tiene palabras de vida eterna que no se pueden encontrar en ningún otro lugar. La respuesta de Pedro es una afirmación de su fe en Jesús y en el valor incomparable de sus enseñanzas,
que son reconocidas como palabras que comunican y producen vida eterna en quienes las reciben, y que no hay otro maestro o líder que pueda ofrecer lo que Jesús ofrece. En la confesión de fe de Pedro representa una declaración poderosa de su creencia en Jesús, mostrando que había captado la esencia de quién era Jesús y el valor de sus enseñanzas, y culmina con la afirmación de que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. La identidad del traidor. En la respuesta de Jesús a la confesión de Pedro es sorprendente, ya que comienza recordando que fue él quien eligió a los 12 apóstoles, estableciendo que la iniciativa de la relación partió de él, y luego revela que uno de ellos es un diablo que se opondrá a su misión. En la identidad del traidor es revelada por el evangelista Juan como Judas Iscariote, uno de los 12 apóstoles elegidos personalmente por Jesús, y se explica que Judas estaba destinado a entregar a Jesús, lo que hace su traición aún más impactante debido a su posición privilegiada en el círculo íntimo de Jesús. En la historia de Judas sirve como una advertencia eterna contra la hipocresía y la falsa profesión de fe, recordándonos que lo que importa es la condición del corazón, y no solo la cercanía física a Jesús o la participación en actividades religiosas. Palabras de vida eterna. En la confesión de Pedro también reconoce la cualidad única de las enseñanzas de Jesús, afirmando que tú tienes palabras de vida eterna, lo que destaca la importancia de las enseñanzas de Jesús para la salvación y la vida eterna. En la elección de Judas por parte de Jesús y su posterior traición demuestran que la cercanía física a Jesús no garantiza la transformación del corazón, y que la verdadera fe y la lealtad requieren una respuesta genuina y sincera a las enseñanzas y el llamado de Jesús. Las palabras de Jesús poseen y transmiten vida eterna, transformando a quienes las reciben y despertando fe y vida divina en ellos, a diferencia de las palabras humanas que solo pueden inspirar temporalmente. La fe comienza con la disposición a escuchar las palabras de Jesús, continúa con el reconocimiento de la verdad en sus enseñanzas y se completa con la decisión consciente de permanecer con Él, como lo hicieron Pedro y los discípulos que permanecieron. Jesús es identificado como el Cristo, el Mesías prometido, y como el Hijo de Dios, revelando su relación única con el Padre y su naturaleza divina, que posee y comparte la vida divina inextinguible. La elección divina y la responsabilidad humana. En la elección divina de los discípulos, incluyendo a Judas, es una iniciativa soberana de Dios, que subraya la gracia inmerecida y la responsabilidad humana, y nos recuerda que nuestra relación con Cristo comienza con su llamado, no con nuestros méritos o iniciativa. La presencia de Judas entre los 12 discípulos ilustra la coexistencia del bien y el mal en este mundo, y nos advierte sobre la posibilidad del engaño y la hipocresía, incluso en contextos religiosos, y anticipa el juicio divino que eventualmente separará lo verdadero de lo falso. En la elección soberana de Jesús se extiende incluso a quien sería su traidor, revelando que incluso las acciones malvadas de Judas estaban dentro del plan divino para la redención, aunque no forzadas por Dios, y estableciendo la justicia perfecta. En la responsabilidad humana es un tema clave en la relación entre la soberanía divina y las decisiones libres de los seres humanos, como se ve en la traición de Judas, quien, a pesar de ser elegido por Jesús, es plenamente responsable de su acción y su elección de traicionar fue genuinamente suya. La perseverancia en la fe. La perseverancia en la fe es esencial en tiempos difíciles, y se requiere una decisión consciente de permanecer con Jesús, como lo demostraron Pedro y los discípulos fieles, quienes habían llegado a creer y conocer quién era realmente Jesús, y su conocimiento profundo de Cristo les permitió perseverar. La gracia de Dios es fundamental para la perseverancia, ya que sostiene la fe que Él mismo ha dado, y se ve en la fidelidad de los 11 discípulos que permanecieron con Jesús, a pesar de sus propias debilidades, mientras Judas se alejaba interiormente. En la pregunta de Pedro, ¿a quién iremos?, representa la decisión más importante que cada persona debe enfrentar, es decir, si seguir a Jesús o buscar otro camino, y esta decisión determina nuestro destino eterno y el significado de nuestra vida presente. En la declaración de Pedro también reconoce que solo Jesús ofrece palabras de vida eterna y que ninguna otra filosofía o religión puede satisfacer nuestra hambre más profunda de significado, propósito y vida que trascienda la muerte, y que reconocer a Jesús como el Cristo, el Hijo de Dios viviente, es entrar en una relación transformadora con el Dios vivo. Destellos, disfruta la vida, mantente bella por dentro y por fuera y nutre una mente sana. Corazón brillante. Si te gustó este video, suscríbete para recibir más contenido como este, o no olvides suscribirte para no perderte ningún video. Salud y vida @lavida2025